Muy buenas a todos nuestros hermanos y hermanas de Fides Viva y los de toda habla hispana. Estamos acá en una entrevista que hace mucho tiempo marcamos con su excelencia Monseñor José Ignacio Munilla Aguirre. Nació en San Sebastián, España, el 13 de noviembre de 1961. Realizó sus estudios eclesiásticos en los seminarios de Toledo y San Sebastián, obteniendo posteriormente la licenciatura en teología con especialización en espiritualidad. Fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1986 para la diócesis de San Sebastián. El 21 de junio de 2006 fue nombrado obispo de Palencia por el Papa Benedicto XVI y recibió la ordenación episcopal el 10 de septiembre de ese mismo año. El 21 de noviembre de 2009 fue ordenado obispo de San Sebastián, tomando posesión de la diócesis el 9 de enero del 2010. El 7 de diciembre de 2021 fue designado obispo de Orihuela, Alicante, por el Papa Francisco, iniciando su ministerio en dicha diócesis el 12 de febrero del 2022. Es licenciado en teología y reconocido por su intensa labor evangelizadora, especialmente a través de la predicación, la formación doctrinal, la radio, los medios digitales y las redes sociales, siendo una de las voces más influyentes del catolicismo de habla hispana. Hay que decir que ahí hay muchas, eso de que uno sea influyente o no influyente. Bueno, yo la palabra influyente, somos instrumentos, ¿sabes? Somos instrumentos y yo quisiera que eso fuese lo que nos defina. Eso de influyente, la palabra influencer, etcétera, ¿no? Pues yo le tengo un poco de antipatía, no voy a negar, no voy a negar que es una palabra que no me resulta muy simpática, porque está en unos parámetros en los que el Espíritu Santo no se sabe por dónde entra ahí, ¿sabes? Pero bueno, yo prefiero reconocerme como instrumento del Señor, y el Señor es capaz de servirse de instrumentos muy bien afinados, e incluso el Señor es capaz de meter goles pues con el tobillo roto y de tacón, O sea que el Señor tiene esa capacidad. Se puede servir de Messi o se puede servir de alguien muy torpe para meter goles, Totalmente, excelencia. Y antes de empezar con las preguntas, no sé si les toca que le pregunte cómo fue la visita del Papa. ¿Cómo has pasado? Bueno, la verdad es que aquí en España estamos verdaderamente sorprendidos, impactados de el momento de gracia que hemos vivido con la visita de nuestro querido León XIV. Ha sido un kairos, ha sido un momento de gracia, ¿no? En el que ha habido una apertura muy grande a su predicación, a sus signos, y la verdad quizás también sea porque la sociedad española, como toda la sociedad occidental, está faltos de referentes, faltos de referentes. Entonces, es curioso porque se ha producido pues una expectativa que ha superado todas nuestras previsiones, ¿no? Y ahora, pues recientemente el presidente de la Conferencia Episcopal ha hecho una evaluación y ha dicho algo pues muy sabio, que ahora ha llegado el momento de que pasemos de las emociones a las virtudes. O sea, claro, nos ha emocionado mucho su visita, pero ahora tenemos que recoger la palabra, recibirla, ponerla en práctica. Tenemos que pasar de las emociones a las virtudes, pues ahora roturando el campo. Hay que llegar a esa semilla que se ha sembrado, pues parte ha caído en terreno pedregoso, parte ha caído entre zarzas, parte ha caído al borde del camino, y entonces hay que roturar todo eso, ¿no? Pues para que dé todo el fruto. Tenemos un bonito reto después de una experiencia de gracia inolvidable. Qué buena, excelencia. Entonces, empezando ya con esta pequeña entrevista que son literalmente 6 preguntas, pero son 6 temas, parece. Entonces, empezamos. No. Muchos fieles perciben hoy una cierta división dentro de la iglesia. Pareciera una polarización entre tradicionales y modernistas. ¿Existe eso? ¿Cree que es una crisis real o una percepción exagerada? Bueno, vamos a ver, esa crisis real existe, existe, o sea, negarla sería estar de espaldas a la realidad, ¿no? Creo que también en buena medida, también eso está exponencialmente inflado, ¿no? Por el factor Internet, que el factor Internet pues hace en buena medida que ciertas cosas que pueden ser en sí tener una dimensión minúscula, pues el factor Internet las extrapola. Pues por ejemplo, ¿no? Pues me encontré yo recientemente con un vídeo con motivo de la visita del Papa a España, un vídeo
vamos, con afirmaciones disparatadas, ¿no? Disparatadas sobre que el Papa es el anticristo y que, bueno, pero yo dije, pero este vídeo, ¿cómo tiene todas estas decenas de miles o cientos de miles de visitas? Y decía, y te parece eso increíble, ¿no? Y tuve la paciencia de someterme a una prueba, ¿no? A una prueba de paciencia y de escuchar los primeros 5 minutos del vídeo para ver qué es lo que decía. Y comienza diciendo, bueno, nadie se ha dado cuenta de que León XIV ha llegado a España el día 6 del 26 y que la visita ha durado 6 días y que este es un signo del anticristo. Y decía, madre mía de mi alma. O sea, a ver, quiero decir que el factor Internet puede hacer que unas ideas que son excéntricas tengan un impacto que es desproporcionado. Desproporcionado. Esto por una parte. El factor Internet extrapola las cosas, ¿no? Luego también hay que decir que bueno, pues que esa lucha, ¿no? He puesto un ejemplo el más extremo, obviamente, ¿no? Pero esa lucha entre interpretación modernista y tradicionalista, a ver, no tiene más que una forma de solución, que es la fidelidad al magisterio en su integridad. El conocimiento del magisterio y la fidelidad al magisterio en su integridad. Y para eso tenemos un instrumento que es maravilloso, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. A ver, creo que es el gran regalo del pontificado, ¿no? De San Juan Pablo II. Es un regalo, entonces ahí yo creo que tenemos que vivir pegados a la fe, para que la adhesión al magisterio esté por encima de nuestras ideologías. Porque aquí lo malo de esas confrontaciones de tradicionalistas y modernistas es que tienen mucho de ideología. Pueden tener mucho de ideología. Y tenemos que tener la capacidad de purificar esas visiones e ir pegados al magisterio. Pegados a la escritura, al magisterio. También cuando digo pegados al magisterio, es pegados a los padres de la Iglesia, a la lectura de la patrología, ¿no? A la lectura patrística de los primeros siglos en la época de la Iglesia, ¿no? Por lo tanto, sí, es cierto que esa confrontación existe y creo que tiene pues por una parte, por lo que al modernismo se refiere, pues por ejemplo, lo vemos perfectamente reflejado en lo que ha pasado en Alemania. Quizás sea un poco el máximo exponente, ¿no? La pretensión de que la ideología de este mundo, la mundanidad, sea un lugar del que nosotros tengamos que inspirarnos, ¿no? Para entender cuál es lo que Dios quiere decirnos hoy en día. Si yo resulta que en vez de entender que las fuentes de la revelación son la Sagrada Escritura y la tradición, digo, como han dicho, como han pretendido decir, ¿no? En la crisis de Alemania, que que el pensamiento del mundo es también inspirador para nosotros, es inspirador de la revelación de Dios, entonces, claro, estamos muertos. Claro, eso es, o sea, el pretender que el pensamiento mundano llegue a ser parte de la inspiración de la revelación de Dios, estamos perdidos. Entonces, esa tendencia modernista existe y la única respuesta posible es lo que dice San Pablo en Romanos 12:2, y no os ajustéis a este mundo, sino al contrario, transformaos por la renovación de la mente. O sea, es decir, tenemos que resistir a la mundanidad y no tomar la mundanidad como inspiración de nuestro pensamiento, ¿no? Y discernir lo que es conforme pues, al Espíritu de Dios y lo que es contrario. Bueno, porque es cierto que también el reino de Dios se abre paso en este mundo, pero no sin muchas contradicciones. Y hay que saber qué es reino de Dios y qué es la mundanidad contraria a ese reino de Dios. Y para eso está el magisterio de la Iglesia, ¿no? Y con respecto al mundo tradicionalista, bueno, pasa que yo la verdad es que la palabra, quizás no, o sea, todos tenemos que ser, ¿no?, amantes de la tradición de la Iglesia. Quizás cuando le decimos tradicionalismo, parece que ese ismo añade algo que deforma, ¿no?, lo que es el amor a la santa tradición.
a la Santa Tradición. Entonces, yo creo que ahí existe también muchas veces una confusión entre lo que es verdaderamente lo que dice el magisterio de lo que es el apego a las formas. Pueden existir un apego a las formas, un apego a las formas. Por ejemplo, yo muchas veces he puesto el ejemplo de que, claro, cuando la Iglesia, ¿no?, cuando Benedicto XVI pues permitió la celebración del Vetus Ordo, ¿no?, de la liturgia, ¿no?, de la liturgia antes de la reforma de Juan XXIII, etcétera. A ver, estaba de alguna manera con ello subrayando la importancia de que hay una continuidad y no una discontinuidad y no una ruptura en la tradición de la Iglesia. Ahora, si alguno ahora pretende, sin embargo, decir, vamos a dejar, ¿no?, el Novus Ordo, la liturgia actual, y vamos a volver a la anterior, a ver, obviamente estamos negando que el Espíritu continúa actuando en el seno de la Iglesia, y no solamente actuó en un tiempo determinado, sino que continúa actuando actualmente, ¿no? Y en el Concilio Vaticano II y en toda la normativa posterior en la vida de la Iglesia. Entonces, claro, de alguna manera, esa interpretación tradicionalista que afirma, ¿no?, que la liturgia actual, es menos fiel, o incluso es menos valedera, es menos válida, menos valiosa que la liturgia anterior. A ver, obviamente, entonces ahí hemos perdido l'oremus. Hemos perdido l'oremus porque es como si hubiésemos olvidado que el Espíritu Santo sigue actuando a lo largo de todo, ¿no?, de todo el devenir de la vida de la Iglesia. Por eso, sí, puede existir, ¿no?, un choque entre tradicionalismos entendidos así, ¿no?, y modernismos entendidos de ese otro modo, pero creo que nosotros tenemos que permanecer firmes en la fe sin dejarnos engañar pues por interpretaciones que creo que tienen mucho más de ideológicas que de fruto de la lectura de la Sagrada Escritura y del magisterio de la Iglesia. Monseñor, muchos perciben que hoy se habla poco del pecado en la predicación de las virtudes, del infierno. Pareciera que hay un déficit de parresía. ¿Cree que existe un silencio obsecuente en este tema? Sí, creo que eso es cierto. Eso es cierto. Es decir, que nosotros olvidemos los novísimos, que se dice, ¿no?, que olvidemos la escatología en la predicación, en el fondo es, para empezar, contradictorio con los propios evangelios. Porque si uno recoge en los evangelios la cantidad de textos en los que el Señor habla del acontecimiento final, ¿no?, de cuando nos presentemos delante del Señor, son muchos textos. Muchos textos el Señor, por ejemplo, de la posibilidad de la perdición, de la condenación. Si empezásemos a sumar textos de los evangelios, serían muchos textos, ¿no?, en los que el Señor habla de la posibilidad de perdición, la posibilidad de perdición del alma, y advierte y lucha, ¿no? Y lucha incluso cuando Jesús está orando al Padre en el sermón, en la oración sacerdotal. Jesús ora al Padre para que no se pierdan aquellos que le han sido encomendados, ¿no? O sea, es decir, Jesús lucha por la salvación de las almas. Entonces nosotros minimizar o ignorar el drama de que las almas se pueden perder es no tomarnos en serio el Evangelio. El mayor drama que existe es que la condenación eterna o la perdición de las almas es posible. Lo dice el Señor explícitamente y en distintos textos, ¿no? Yo no me imagino que Jesús nos esté hablando de esas realidades que, como si nos estuviese diciéndolo como para meternos miedo y que nos portemos bien, pero que sí, sin ser ciertas. A ver, vamos a ver, me parece que es poco serio. Es poco serio el pensar en esas categorías. Jesús es el revelador del Padre y nos está transmitiendo que hemos sido creados para la santidad. Eso supone que Dios nos ha hecho libres, y al mismo tiempo la libertad es una gran responsabilidad, ¿no? Y cuando Jesús dice, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu vida? Pues obviamente se está refiriendo
a nuestra vida en el sentido último y definitivo, ¿no? Y dice, necio, esta noche te vas a presentar delante de Dios y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Bueno, hay tantísimos textos que nos hablan de ello, como las vírgenes con las lámparas encendidas, las insensatas que no vían, que tocan la puerta y llegan a destiempo para que se les abra la puerta. Mateo 25, porque tuve hambre y me diste de comer, hizo al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer. Son tantos los textos en los que Jesús se prodiga, que creo que sí, existe, ¿no? Existe actualmente una tendencia horizontalista en esa predicación y no voy a decir una negación, más que una negación hay un ignorar o no poner suficientemente, ¿no? Pues el acento en esa realidad, que es el anuncio de la posibilidad de la perdición del hombre. Obviamente esto también hay que hacerlo con un equilibrio, porque también podría ser, ¿no? Pues que alguien a la hora de anunciar eso lo hiciese de una manera desequilibrada. Es el propio Evangelio el que nos marca el equilibrio. O sea, para algo las propias lecturas son propuestas pedagógicamente por la liturgia para que abordemos un tema y el otro, pero creo que cuando llega este tema no hay que rehuirlo, sino que hay que recurrir incluso al propio Catecismo de la Iglesia Católica, donde, por ejemplo, se dice que la condenación eterna es la consecuencia de la posible autoexclusión del hombre de la salvación de Dios. En el fondo, la condenación es la autoexclusión, el que uno mismo no quiera acoger el mensaje de la salvación. Por eso sí, creo que tenemos que ser más fieles, ¿no? Pues en la predicación de este mensaje. Buenas tardes, Excelencia. ¿Cómo se encuentra? Hemos visto un aumento significativo en las conversiones. Por ejemplo, en Francia, con miles de bautismos en Pascua. ¿Cómo interpreta este fenómeno? ¿Cómo sostenerlo? ¿Y se esperaría también un resurgimiento de las vocaciones? Bien, es cierto que eso es un signo de los tiempos, ¿no? También en España estamos viviendo ese resurgimiento de la petición del bautismo de los adultos. Recientemente, el anterior domingo, tuve un encuentro con jóvenes adultos, ¿no? Que han pedido y escuchaba, me junté con ellos y escuchaba sus testimonios, de dónde provenían y a veces me emocionaba de ver de la historia de búsqueda que han tenido. Han tenido una historia de búsqueda increíble. Algunos han buscado por la nueva era hasta que han descubierto pues que solo Jesucristo pues es el que da respuesta, ¿no? Otros uno en concreto, uno de los jóvenes en concreto, ¿no? Que había pedido también el bautismo, allí dijo delante de los demás que había sido transexual durante 5 años, que finalmente había descubierto el engaño en el que había vivido y que había entendido que tenía que dejarse amar por Dios tal y como Dios lo había hecho y nos dejó a todos impresionados y además recibió un aplauso del resto de los candidatos al bautismo de adultos impresionante en aquella sala, ¿no? Entonces yo una vez salí impactado. ¿Cómo se explica este fenómeno? Pues hombre, pues sabes que se explica porque en nuestro corazón hay un anhelo que es el de la búsqueda de Dios. Dios nos ha hecho para Él, nos ha hecho para Él. Y entonces quien es fiel a esa búsqueda, Jesús dijo, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis, y finalmente Dios se muestra a quien le busca, ¿no? Creo que por nuestra parte necesitamos tener en todas nuestras parroquias personas capaces de acompañar a quienes tocan la puerta buscando una plenitud. Si no puede ser el mismo sacerdote, creo que tenemos que tener, ¿no? Personas capaces de hacer, digamos, un acompañamiento personal. Porque una persona que toca así la puerta de la iglesia está llena de dudas, está llena de preguntas. Y entonces quizás no vale únicamente, te meto en este grupo. No, es que tiene preguntas muy propias y necesita respuestas muy, muy evidentes, ¿no? También en vuestra pregunta, también me preguntabais no solo por este fenómeno, sino si esto también
puede tener repercusiones en las vocaciones. Confiamos en ello, confiamos en ello. También se da, fijaros bien, un fenómeno, que a veces estos neoconversos con frecuencia piden, en poco tiempo, piden el ingresar en el seminario una orden religiosa. O sea, muchos de estos neoconversos manifiestan vocación. La Iglesia es prudente en ello, no le aconseja, incluso no le permite que alguien recién convertido dé el paso de ingresar en el seminario, sino que le pide que tenga calma porque podría confundir conversión con vocación, podría confundir las dos cosas. Entonces, a un neoconverso se le pide que tenga unos añitos de rodarse en su vida cristiana y después discernir con más calma. Pero es curioso que esto es, a unos hay que decirles más despacio, a otros hay que decirles espabila, espabila. O sea que es que, curiosamente, algunos, ¿no? Igual van demasiado deprisa. Hay que decirles que tengan pausa en su discernimiento y a otros hay que decirles, oye, que el tiempo es apremiante, que Dios espera tu respuesta, no te quedes ahí parado sin responderle. O sea, es curioso que en esto hay una doble. En España, aquí hemos tenido un paulatino descenso y descenso y descenso de vocaciones anuales y el año pasado ya se produjo una inversión en el número de las vocaciones. Por primera vez hubo ya un repunte. Ojalá se consolide, pero lo que sí que es cierto es que en las encuestas más serias sobre las tendencias sociales, sí se ha apreciado en España ya un aumento del número de los jóvenes que se manifiestan católicos. Además, un aumento notable. Hay que decir que eso sí se ha notado en los últimos años. Una inversión de la tendencia, que antes era, pues obviamente cada año eran más los que se consideraban no creyentes y sin embargo, pues en los últimos 2 años se ha invertido la tendencia. Monseñor, mucho gusto. Soy Sergio Morán, miembro del grupo de Fides Viva. Tengo una pregunta para ti. Monseñor, hoy se percibe en muchos ambientes eclesiales un cierto predominio del emocionalismo, sentimentalismo. ¿Cree que esto puede desviar el sentido de lo sagrado? Sí, esta es una cuestión que la Conferencia Episcopal Española abordó no hace mucho tiempo con un documento que tenía como título Ad Cor Loquitur, que es el lema de San John R. Newman, el corazón habla al corazón, y bueno, en ese documento se hacía un análisis, digamos que ha habido épocas, momentos en los que se ha puesto todo el acento de la experiencia religiosa en la formación intelectual. En otros momentos históricos se ha puesto todo el acento de la experiencia religiosa en el compromiso social. Y quizás en este momento existe el riesgo de que se ponga todo el acento de la experiencia religiosa en el impacto emocional. Sin embargo, entre estas 3 cosas tiene que haber un equilibrio. La fe, claro, el encuentro con el Señor obviamente impacta nuestra vida y no únicamente no es malo, sino que es deseable que también nuestra emoción se conmueva ante el encuentro con el Señor. Pero obviamente de ahí tiene que venir una formación, porque si resulta que nuestros encuentros con el Señor se quedan únicamente en un impacto emocional y después de eso no tenemos una formación paralela, pues posiblemente se desperdicia una oportunidad clave que ha habido. Si en un retiro de encuentro con el Señor hay un impacto emocional impresionante, pero después no hay un acompañamiento que lleve a una formación, qué oportunidad tan maravillosa. O sea, la formación catequética, etcétera, tiene que ser un paso que venga inmediatamente después de ese encuentro emocional. Y también hay que decir que además la emocionalidad puede formar parte de un momento de la vida espiritual, pero lo lógico es
que en la vida espiritual también el Señor en otros momentos nos lleve por noches oscuras o por lo menos por momentos en los que la emoción no se hace tan presente. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando marché al seminario, ¿no? Era jovencito, 17 años, cumplí 18, ¿no? Recién entrado en el seminario. Yo recuerdo que el Señor me regaló en los primeros momentos pues una emoción impresionante en mi oración. Con mucha frecuencia yo lloraba de emoción cuando hacía oración. Pero luego yo creo que el Señor era como una especie de noviazgo, ¿no? Que estaba un poco afianzando esa primera llamada del Señor. Pero luego obviamente vinieron otras etapas, que además recuerdo que mis directores espirituales me advirtieron de que eso iba a llegar, que después de ese primer momento en el que la vivencia de la fe era era emotiva, casi uno parecía que no necesitaba fe, que casi sentía la presencia del Señor, ¿no? Y luego me advertían de que llegarían otros momentos en los que la oración acontecería en sequedad y uno igual no sentiría la presencia del Señor, pero tenía que saber que por la fe que el Señor estaba ahí presente y tenía que hacer actos de fe, de esperanza, aunque no lo sintiese emocionalmente. Esto es muy importante subrayarlo. Si no, parece que el valor de la oración se mide por el impacto emocional, y no es verdad. El valor de la oración no se mide por el impacto emocional, se mide por la capacidad de llevarnos a la conversión. Por eso también, además de la dimensión emocional y de la dimensión intelectual formativa, la tercera dimensión, que es la transformación de la vida, nuestras obras, nuestros hábitos de vida, al final es determinante. O sea, nos tiene que llevar a una progresiva conversión y transformación de nuestros hábitos de vida, a una ruptura con nuestros vicios y a una ruptura con nuestra insensibilidad hacia el prójimo, con nuestra falta de amor hacia los pobres, etcétera, etcétera. Excelencia. La iglesia es unidad de fe y pluralidad de ritos. Muchos jóvenes que sienten el llamado a lo sagrado se preguntan, ¿qué pasa con la misa en latín? ¿Qué se espera con la llamada misa tradicional? Bueno, un poco, ya así de paso, lo he abordado en alguna de las respuestas anteriores, ¿no? Pero vamos a ver, yo quiero también hacer alguna precisión. Es curioso que existen, ¿no?, muchos jóvenes que aman mucho, ¿no?, pues grupos de jóvenes, ¿no?, que aman mucho la misa tradicional, la misa en latín, pero no conocen el latín. ¿Me explico? Entonces, vamos a ver. Si yo resulta que no conozco el latín, no lo conozco, no conozco esa lengua y amo mucho la misa en latín, debería de hacerme una pregunta. Debería preguntarme un poco, entonces, a ver, ¿de dónde viene mi gusto? Por lo menos debo de cuestionármelo, porque a veces es posible que nuestra atracción sea más hacia las formas exteriores, estéticas, que hacia el contenido teológico, ¿de acuerdo? O sea, creo que tenemos que tener autocrítica todos. También creo que tiene que tener autocrítica, obviamente, el que tiene una disposición de rechazo de lo que la Iglesia ha aprobado y ha permitido bajo unas condiciones, ¿no? Entonces, el que tiene una disposición de rechazo tiene que tener una autocrítica. Pero también el que tiene un apego y una atracción cuando resulta que no conoce ni siquiera el idioma latino, a ver, vamos a ver un poco la contradicción, que hay una cierta contradicción. Entonces, ¿en qué sentido creo que la misa tradicional puede ser un aporte? No en el sentido de que sea una alternativa a la liturgia, digamos, en el rito general de la Iglesia, que es el que actualmente celebramos. No en el sentido de que sea una alternativa. Yo creo que pensar en que tiene que haber una alternativa, o incluso de que vayamos hacia unas comunidades en las que haya dos ritos, no. Desde el principio la Iglesia dijo que esto es un rito extraordinario y el ordinario es el otro, con lo cual que haya dos ritos alternativos no es correcto pensarlo así. Es algo extraordinario. Ahora, es extraordinario, ¿por qué se ha permitido ese rito extraordinario? Yo creo que se ha permitido por dos cosas fundamentalmente. Esto es una interpretación mía personal. Por una parte, para subrayar
el principio de continuidad y no de discontinuidad. Eso es algo que Benedicto XVI subrayaba mucho. La sana reforma en la vida de la Iglesia tiene que hacerse en clave de continuidad, no de discontinuidad. Por ejemplo, la explicación que algunos pretendieron dar del Concilio Vaticano II, como que era una ruptura con la tradición anterior, eso es una barbaridad. El Concilio Vaticano II solamente se puede entender en continuidad con los concilios anteriores, no en discontinuidad. Entonces, para subrayar esa continuidad, Benedicto XVI entendió que la celebración extraordinariamente en ciertos contextos subraya esa continuidad, ¿no? Y también creo que hay otro aspecto, y es que creo que el aspecto sacrificial de la Eucaristía, el aspecto sacrificial, en determinada teología liberal después del concilio, se olvidó la dimensión sacrificial de la Eucaristía. Y en gran parte a la hora de explicar la Santa Misa o la Eucaristía, se habló de ella en una dimensión convivencial. La Eucaristía es compartir la mesa, es compartir la vida, es sentarnos entre hermanos, es una dimensión convivencial. A ver, eso, obviamente eso es una dimensión, pero existen otras dimensiones en la Eucaristía que son claves y esenciales, como es la dimensión sacrificial. La Eucaristía es la renovación sacramental del sacrificio de Cristo ofrecido al Padre por la salvación de la humanidad. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo. Obviamente, entonces esa dimensión sacrificial es importante, ¿no? Que se subraye, que no deformemos la Santa Misa, porque la Santa Misa tiene distintas, digamos, dimensiones, y todas ellas tienen que ser, precisamente para no olvidar esta dimensión, que también está presente, por supuestísimo, está presente, ¿no?, en la liturgia del Novus Ordo, está presente, pero yo creo que también Benedicto XVI, consciente de que existía esa crisis en determinados teólogos que estaban siendo de alguna manera influenciados por una visión protestante de la liturgia, quiso también que la celebración del Vetus Ordo subrayase ese aspecto. Tú, como sucesor directo de los apóstoles, que estás en una diócesis y en el mundo entero con la evangelización digital, ¿qué consejos nos das a nosotros y a tantos jóvenes que sienten el llamado a entrar en el mundo digital para evangelizar? Bueno, a ver, esa pregunta obviamente da para mucho, da para mucho. En primer lugar, obviamente yo creo que la evangelización en el mundo digital no tiene que ser una alternativa a la evangelización presencial y al encuentro del tú a tú. No es algo alternativo, sino que es algo complementario, ¿de acuerdo? O sea, creo que puede ser perfectamente un primer encuentro, una avanzadilla, un primer anuncio o también una formación, porque hoy en día hay muchísimas personas cuya formación pues, puede hacerse a través de tantas charlas que están grabadas en YouTube. Hay muchas personas que van en coche, yo soy el primero, que metemos mucho tiempo en el desplazamiento en nuestros vehículos y aprovechamos los viajes para ello, para irnos formando. O también hay personas incluso que cuando hacen deporte, hacen footing, van con sus pinganillos, y van escuchando charlas. O sea, a ver, yo creo que ese mundo digital puede ser muy práctico, bien sea para formarnos o bien sea para lanzar un primer anuncio o para tener un encuentro como el que estamos teniendo ahora mismo, vosotros y un servidor. O sea, vamos a ver, ¿no? Pues, pero sin duda alguna, yo por ejemplo tengo un podcast que tiene como nombre Sexto Continente, que la palabra Sexto Continente está un poco inspirada ahí en el continente digital, en el continente digital, aunque en una ocasión recibí un correo electrónico ahí casi del sur de la Patagonia que me decían que también la Antártida era un continente, y que por lo tanto yo debía de haber puesto el nombre de Séptimo Continente, no de Sexto Continente, porque la Antártida era el sexto continente. Luego
yo tenía que haber puesto séptimo continente. Y les contesté diciendo que en el momento que un pingüino me escribiese desde la Antártida, le cambiaría de nombre al programa. Les dije, pero bueno, de momento, como ningún pingüino me ha escrito, le llamaré sexto continente, ¿no? Entonces, creo que hay que modular el mundo digital con el encuentro personal, porque existe el riesgo de que el mundo digital sea tan absorbente que nos quite también el encuentro, la presencialidad. Entonces es tan importante irnos a hacer un campamento entre nosotros, un campamento, un fuego. A ver, eso es tan importante, me explico, es tan importante. Vayamos y peregrinemos juntos a un santuario, veámonos en la parroquia, seamos catequistas de la parroquia, visitemos a los enfermos de la parroquia. O sea, esa presencialidad es insustituible. Y tenemos que tener, a la hora de utilizar los medios digitales, una crítica, una capacidad un poco también de vigilancia hacia esa tendencia que tienen los medios digitales de absorbernos en exceso. Estos medios son muy potentes, son muy eficaces, pero al mismo tiempo las tecnologías parece que han sido diseñadas para atraparnos. Es como si hubiese un diseño adictivo en ellas, que uno no termina nunca de satisfacer su curiosidad. Entonces, creo que la evangelización digital no tiene que reducirse a transmitir buenos contenidos evangelizadores, sino también a ejercitarnos en un uso discernido y austero. Discernido y austero. Sin que nosotros caigamos en esa tendencia adictiva que uno está que no sabe exactamente para qué está metido conectado en Internet, está online, pues porque casi es lo hace inconscientemente. Lo hace inconscientemente. No, nosotros tenemos que usar de los medios no navegando sin rumbo, sino aplicando la máxima ignaciana, en tanto y cuanto me ayudan, me sirvo de ello. En tanto y cuanto me estorban, prescindo de ello. Hay que ejercitarse en el discernimiento del tanto y cuanto, para que no caigamos en esa tendencia pues que existe hoy en día, en la que la utilización de los medios digitales, en vez de convertirse en un medio, en vez de ser un medio, se convierte en un fin. Y no es un fin, es un medio. Es un medio y eso conviene tenerlo claro en nuestra forma y en nuestros hábitos de utilización. Muchas gracias, Excelencia, por su tiempo y por su respuesta. También, de mi parte, me acuerdo del año pasado cuando veía tus videos, ¿verdad? Cuando todavía no habíamos empezado con Fides Viva, y tenerte ahora hablando acá con nosotros es realmente un gran gozo. Muchas gracias. Me alegro mucho de vuestra existencia. Y os felicito, ¿no? Porque por el hecho de que busquéis y busquéis también formas de formación. Yo encantado de haberos conocido. A ver si la providencia a veces nos da sorpresas. Y lo mismo Dios permite que nos encontremos algún día, pues yo qué sé, en una jornada mundial de la juventud o en Paraguay mismo, o yo qué sé, o en una visita a España. Vete tú a saber, ¿no? Que la providencia a veces nos da sorpresas. Luego yo pues le pido a ella que os cuide y que os conduzca, y si os parece, pues os doy mi bendición. Os doy mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Un abrazo a todos.